linealmente independiente de vectores como autovectores de esos autovalores. ¿Sí? Eso es lo que habíamos comentado la clase pasada. ¿Sí? Habíamos conocido el teorema de Gergorin, que nos daba información de la localización de los autovalores en círculos. ¿Sí? Habíamos visto cómo encontrar dónde podían estar localizados esos autovalores en el plano complejo. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, Bien. Entonces después habíamos comenzado con este método, que no es un método que siempre va a funcionar, no es un método que, o sea, siempre va a funcionar, pero no necesariamente siempre nos va a servir, ¿sí? Es una estrategia, ¿sí? Que nos permite encontrar el valor característico dominante de una matriz, ¿sí? Es decir, el mayor autovalor en el sentido del valor absoluto, ¿sí? Si yo le calculo el valor absoluto a todos los autovalores, me voy a quedar con el que tenga mayor valor absoluto, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos cuando decimos dominante en magnitud, ¿sí? Después vamos a hacer unas modificaciones de este método para obtener otros valores característicos, ¿sí? El método no solo nos va a proveer el valor, el autovalor, sino también nos va a proveer el autovector asociado a ese autovalor. Entonces la salida que vamos a tener nosotros de este algoritmo es la aproximación al autovalor, ¿sí? O sea, un escalar, y la aproximación al autovector, un vector, ¿sí? Además, este método puede utilizarse como un método que encuentre directamente el autovector cuando yo encontré el autovalor de otra manera, ¿sí? Porque acuérdense ustedes, nosotros con las raíces del polinomio característico encontrábamos los autovalores o valores característicos, ¿sí? Es lo mismo, valor característico o autovalor. Y después teníamos que seguir operando para encontrar el autovector, ¿sí? No lo obteníamos de ese polinomio así simplemente, sino que teníamos que seguir operando. Entonces, la propuesta de este algoritmo es, bueno, las dos cosas, ¿sí? Entonces habíamos empezado a explicarlo la clase pasada, estoy haciendo un repaso y continuando desde ahí. Es probable que en práctica la semana que viene estén empezando este tema, ¿sí? También recibí mails por las fechas de los parciales, esas fechas las pusieron los profesores, así que lo vamos a consensuar, pero en principio serían esas fechas. Vamos a ver cómo se resuelven los casos particulares. Lo importante es que hay tiempo, ¿sí? Para ponerse al día con lo que falta, y hay tiempo para entender esta parte, ¿sí? Que es la última. Bien, entonces, para aplicar el método de la potencia, lo primero que vamos a suponer es que la matriz tiene n autovalores, ¿sí? Y por lo tanto va a tener un conjunto de vectores característicos linealmente independientes. Además, para ver el tema de cuál es el autovalor dominante, nosotros necesitamos poderlos ordenar, suponer que los podemos ordenar, y que va a haber uno, que es el máximo absoluto en valor absoluto, justamente. Es decir, fíjense que todos tienen mayor o igual, pero el primero solo tiene mayor, ¿sí? Es el único, el dominante, el que voy a encontrar es el único que tiene que no puede ser múltiple, ¿sí? Entonces habíamos escrito que, dado que los B, que eran los autovectores, eran una base, nosotros podíamos escribir cualquier vector X de Rn como una combinación lineal de esos vectores de la base. Recuerden que las combinaciones lineales tenían constantes como las BJ a determinar, ¿sí? Entonces habíamos visto que podíamos, si yo podía escribir X como la sumatoria desde J igual a 1 hasta N, de los beta por B, yo podía premultiplicar por A ambos miembros, ¿sí? Yo multiplicaba por A X, me quedaba A por X, y del otro lado, ¿sí? Cuando yo premultiplicaba por A, yo podía
el beta es constante, ¿sí? Entonces lo saco afuera de la matriz y me queda A por B. Y este A por B es lo mismo que, por la propiedad de la definición de cuando un autovalor es autovalor, A por B es lo mismo que tener lambda por B, donde lambda es el autovalor, ¿sí? Esto es de álgebra, ¿sí? Lo vieron en álgebra y lo usaron en álgebra, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bien, profe. ¿Me siguen? Bien. Entonces, así como pude premultiplicar por A, yo puedo seguir multiplicando, ¿sí? Vuelvo a multiplicar por A, ¿sí? Como yo tenía beta lambda, agrega la A y me queda A por B y me aparece un lambda nuevo. Entonces ese lambda se va volviendo lambda por lambda cuadrado. Y así sucesivamente yo puedo seguir multiplicando hasta, por ejemplo, A a la K. Y entonces el lambda me va a quedar lambda a la K, ¿sí? Bien. Entonces ahí yo encontré una fórmula para AK por X, ¿sí? Que está relacionada con autovalor y autovector, ¿sí? Hasta acá no hicimos nada diferente. Ahora tenemos que recordar un poquito cuestiones de álgebra y de análisis, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que el lambda 1K era el autovalor dominante, así lo elegimos. Por lo tanto, yo lo puedo sacar factor común de la sumatoria, ¿sí? Y entonces me va a quedar dividiendo. Y al ser el autovalor dominante, este cociente, que está entre paréntesis, es un número, ¿sí? En donde el denominador es mucho mayor que el numerador, ¿sí? Como eso ocurre, ¿sí? Nosotros sabemos que en el límite, si yo hago el límite de una sucesión de esta manera, esa sucesión va a tender a 0. Entonces hacer el límite a ambos miembros de esta cuenta es lo mismo que hacer el límite de acá a la X, y lo único que me va a sobrevivir es la parte asociada al primer autovalor, ¿sí? Que es la ecuación que tiene el número 1. ¿Sí? Esta sucesión obviamente va a converger a 0 si lambda es menor que 1 y va a diverger si lambda es mayor que 1, naturalmente a condición de que beta 1 sea distinto de 0. ¿Sí? Estos resultados son resultados que ustedes vieron en la parte de sucesiones en análisis, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer acá es aceptarlo, ¿sí? Si no se acuerdan todos estos temas, porque forman parte de la demostración del método, ¿sí? No es algo que ustedes tengan que utilizar específicamente. Pero esta demostración que nosotros estamos haciendo, lo que va a hacer es armarnos el algoritmo. Nosotros vamos a correr este método, ¿sí? O armar el código de este método, repitiendo esto. Todo esto que yo estoy haciendo es lo que vamos a hacer después nosotros en el método de la potencia, ¿sí? Porque todo lo que yo dije es verdad, es que nosotros podemos arrancar el método de la potencia, ¿sí? Estas observaciones que estamos haciendo son las que nos garantizan que lo que queremos hacer con el método va a funcionar, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, esto entonces nos demuestra que aplicarle el límite a los AK por X va a hacer que este límite vaya convergiendo a lo que nosotros queremos, ¿sí? Que es el autovalor dominante y el autovector asociado al autovalor dominante. Entonces, escalar es multiplicar, por decirlo de una manera, ¿sí? Estas potencias de A a la K, ¿sí? Hay que hacerlo adecuadamente para asegurarnos que el límite de esa ecuación sea finito y no sea cero, ¿no? Porque cuando sea finito va a converger a lo que nosotros queremos. Entonces, acá empieza el método, ¿sí? En el segundo ítem, acá va a empezar el método. Esta serie de pasos que nosotros vamos a hacer ahora es lo que después va a estar puesto en el algoritmo, que también lo vamos a ver, ¿sí? Bien, entonces, es muy importante recordar lo que hablábamos el martes, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de vectores, de escalares y de componentes del vector,
¿sí? ¿Cuál era la componente de un vector? Si yo tengo un vector de dimensión 3, cada una de las 3 posiciones es una componente, ¿sí? Por ejemplo, yo les puedo poner un nombre a esas componentes. Por ejemplo, si el vector se llama X, y yo le pongo de nombre. Si yo tengo un vector que se llama X, y yo le pongo de nombre entonces X1, X2 y X3. ¿Cómo se llaman las componentes? Le vamos a decir componentes a 1, 2 y 3. ¿Sí? Si el vector se llama X, le llamamos XY, J y K, las componentes ¿cuáles son? Le llamamos Y, J y K. ¿Sí? Son las ubicaciones dentro del vector. ¿Sí? ¿Está claro esto? Sí, profe. Bien, es muy, muy importante porque es lo que va a hacer toda la diferencia acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este escalamiento de los AK por X para obtener lo que buscamos? Lo primero que vamos a hacer es partir de un vector unitario. Es muy importante que ustedes de entrada sepan que en este algoritmo, nosotros lo que queremos, lo que vamos a encontrar es que los X nos van a medida que avancemos en el código, nos van a encontrar el autovector que estamos buscando asociado a el autovalor. Y los mu nos van a ir dando el autovalor dominante, ¿sí? Que es el que encuentra el método. ¿Sí? ¿Ven? El X nos va a dar el autovector asociado al autovalor dominante y los mu, que ahora van a aparecer, aparecen acá abajo, nos dan el autovalor dominante. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que pensar que de alguna manera nosotros queremos ir registrando cómo se va moviendo ese mu y cómo se va moviendo ese X. ¿Sí? Entonces, como ustedes ya han visto métodos anteriormente, tenemos métodos que empiezan con un valor inicial. ¿Sí? En este caso vamos a empezar con el X0. Este va a ser nuestro valor inicial para arrancar. ¿Sí? La única característica que le vamos a dar a este vector inicial, vieron que a veces el vector inicial puede ser cualquier cosa. A veces es importantísima la elección del vector inicial o del valor inicial. Por ejemplo, en raíces necesitamos un escalar que sea lo suficientemente cerca a la raíz, ¿no? Bueno, acá le vamos a pedir que sea un vector unitario. Un vector es unitario en el sentido de una norma, ¿sí? Entonces la norma con la que nosotros vamos a trabajar es la norma infinita, ¿sí? Entonces le vamos a pedir al vector que sea unitario en el sentido de la norma infinito. ¿Eso qué significa? Significa que cuando yo le haga la norma infinito al vector x0 me tiene que dar ¿cuánto? 1. Bien. Entonces, ¿cómo calculo yo la norma infinito de un vector? Yo la norma infinito de un vector, ¿qué hago? Miro todas las componentes en valor absoluto y busco el máximo. ¿Sí? Si la norma infinito va a valer 1, en alguna de sus componentes tiene el valor 1, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, si yo tengo un vector, si un vector tiene norma infinito 1, en alguna componente toma el valor 1, ¿sí? O en más de una, ¿sí? Porque si yo tengo el vectorcito 1, 1, 0, ¿sí? La norma infinito es 1, pero ¿en qué componente toma el valor 1? En la 1 y en la 2. Claro, entonces tengo que elegir una para La primera. el código. Voy a elegir la primera, ¿sí?
por elegir algo, porque no es obligatorio. Pero bueno, vamos a elegir la primera, ¿sí? Los va a ayudar con la otra parte del código. Bien, entonces, vamos a llamar a las componentes como... Esperen que es un tema esto. Así. Si yo tengo el vector x0, yo sé que está hablando de la componente p0 de ese vector, ¿sí? El índice de abajo, así como nosotros dijimos que le podemos llamar I1, ¿eh? Acá le vamos a llamar P0, ¿sí? Entonces, si yo estoy con un X0, con un P0, con algo abajo, estoy hablando de componente. Si tengo el X0 solito, estoy hablando de vector, ¿sí? Buenísimo. Entonces, nada, la componente, donde sea, ¿sí? Va a haber una componente en la cual la norma de infinito de ese vector vale 1, ¿sí? Elegimos la primera, capaz que hay una sola, no sabemos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a calcular estas potencias, ¿sí? A por x0, y esa le vamos a llamar I, I1, ¿sí? La primera I es la que se hace con el A con x0, ¿sí? Y vamos a definir la primera aparición del autovalor, ¿sí? Que le vamos a llamar, mirá el I y ponele, y busca la posición P0 dentro del I. Esa va a ser la primera aproximación, ¿sí? Nosotros ya sabemos cuál es la posición P0, porque la posición P0 era el lugar en el que la X, el primer lugar en que la X alcanzaba 1, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Entonces, lo que tiene esto es que siempre hace lo mismo, ¿eh? Una vez que entendemos la primera vuelta, después repite, repite, repite. Así que, bien. Entonces, ¿quién era mu1? Dijimos que mirábamos, mu1 es una constante, ¿no? Es un escalar. ¿Qué es la posición, ¿sí? P0 de I1, que es otro escalar. Entonces, como nosotros sabemos que el xp0 del vectorcito 0, ¿sí? Valía 1, tomaba el valor 1, ¿sí? Yo puedo escribir esto, porque es escribir un número dividido por 1. ¿Sí? ¿Quién es IP01? Bueno, es, si I1 era A por X0, ¿sí? Y yo de ese vector I solo miro la componente P0, me va a quedar A por X0 solo mirando la componente P0 de ese vector. Porque son escalares, o sea, yo del vector voy a mirar la componente P0. ¿Sí? Entonces escribimos, ¿quién era A y quién era X0? ¿Sí? A era A, pero X0 era la combinación lineal de los vectores de la base. ¿Sí? Miren, A por X, ¿qué era? Era la sumatoria de los beta, lambda, B. Lo que pasa es que en vez de X voy a tener la posición P0 de X. Entonces, todo lo que sea vector me va a aparecer con un sub P0. Vamos a escribirlo. Fíjense, para escribirlo de una forma más inteligente, en vez de poner la sumatoria desde j igual 1 hasta n, separa la parte del término dominante y lo suma. ¿Sí? En vez de escribirlo de j igual 1 hasta n, pone el 1 solito adelante y suma desde 2 hasta n. Y fíjense como todos los vectores B están sub P0. ¿Por qué? Porque estamos mirando solo la componente P0 de esto. Y el XP0 es la combinación lineal de los vectores de la base sin A. ¿Sí? Fíjense lo que les decía. Ahí están todos los B, solo la componente P0. ¿Bien? Entonces, nosotros podemos sacar factor común acá a nuestro autovalor dominante, que era lambda 1. ¿Sí? Lo de abajo es constante, no tiene lambda. Y lo de arriba, ¿qué pasó? Y bueno, nos va a quedar restado, ¿sí? El lambda 1 dividido. Lo de lambda 1, ¿por qué? Porque yo el lambda 1 lo tenía en el primer término nomás. Entonces, como acá lo quiero sacar factor común, me queda dividiendo. ¿Y por qué quiero que me quede dividiendo? Para empezar a introducir esa propiedad del límite que nosotros ya sabíamos que tenemos. ¿Sí?
Bien. Entonces yo acá tengo una cuenta para mu1, que es la aproximación al autovalor dominante. ¿Sí? Entonces, elegimos ahora una nueva ubicación, ¿sí? P1, que coincida, ¿sí?, con el momento en el que ahora I1 toma la norma de infinito. O sea, la componente que tenga máxima magnitud me va a dar, de I1, me va a dar el P1. Y con ese P1, con ese nuevo valor, yo voy a armar el X1. ¿Sí? Porque venía con el X0. El X1 va a ser la nueva aproximación al autovector. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a escribir al X1? Como la normalización del I1. ¿Por qué la normalización? Y porque es el vector I1 dividido su norma. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. ¿Y quién era I1? I1 era A por X0. ¿Sí? Ya lo habíamos definido en las transparencias anteriores. Entonces ahora empezamos a repetir todo. ¿Sí? La posición P1 del X1 va a valer 1, ¿sí?, que es la norma del X1. Yo le calculo la norma a X1, a este nuevo X1, ¿sí?, y voy a encontrar que vale 1 y que la posición, ¿sí?, P1 de X1 es donde toma esa norma que vale 1. ¿Sí? Lo mismo que hicimos antes. Y seguimos. Calculamos I2. ¿Cómo va a ser I2? ¿Sí? I1 era A por X0, I2 va a ser A por X1. ¿Sí? Pero, ¿quién era X1? X1, ¿sí?, era 1 por IP11 por A por X. Pero eso está con otra A. Entonces me empiezan a aparecer las potencias de A y me queda A cuadrado por X0. Nosotros ya habíamos calculado los A por X para A hasta, en vez de 2K. Así que ya sabemos cómo nos va quedando en los I. ¿Sí? Si nosotros seguimos, fíjense, ¿quién va a ser mu2? ¿Sí? La posición P1 de I. Y eso lo puedo escribir con respecto a este valorcito, relacionarlo con el X1, P1, porque tiene norma 1 y vale 1 esa ubicación. Entonces, fíjense, como yo estoy ahora con A cuadrado por B, o por X, todos los lambdas están al cuadrado. ¿Sí? Volvemos a hacer lo que hicimos antes, pero ahora los lambdas están al cuadrado. ¿Sí? ¿Lo ven? Y repetimos lo mismo. Escribimos el término asociado al autovalor dominante separado de la sumatoria. ¿Sí? Sacamos factor común, lambda 1 de nuevo, y otra vez nos queda este lambda 1 dividiendo, que al ser mayor que los lambda j, ¿sí?, estamos recuperando el concepto que ya habíamos visto antes, que necesitamos para hacer 0 esa parte en el límite. ¿Sí? Fíjense cómo todos los vectores están solo analizados en la componente P1. ¿Sí? Por eso podemos hacer estas cuentas, si no serían cuentas con vectores que no podríamos estar dividiendo cosas. ¿Se entiende? Fíjense que todo tiene P1, por lo tanto estamos hablando de escalares. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Y ahora vamos a elegir la nueva ubicación P2 como el entero más pequeño, ¿sí?, donde toma el máximo ahora la norma de I2. ¿Sí? Y vamos a definir el X2 de la misma forma que antes, que era normalizando el I2. ¿Sí? Entonces, si nosotros seguimos haciendo esto, ¿sí?, vamos a seguir definiendo las sucesiones para X, que empezó en X0, X1, ahora X2, ¿sí? Vamos a seguir encontrando X,
y las sucesiones y, que las vamos armando nosotros, como a por x, como a cuadrado por x, y así. E inductivamente, ¿sí?, vamos a hacer lo mismo con los mu, ¿sí? Va a llegar un punto en donde vamos a estar calculando la IM, y va a ser a por x, m menos 1, ¿sí? Eso ya nos fuimos dando cuenta. Y la UM va a ser la IMP m menos 1, no sé si habían dado cuenta de cómo van las relaciones, ¿sí? Siempre hacemos lo mismo, sacamos factor común lambda 1, que es el dominante, y siempre nos quedan estos cocientes siempre elevados a la m y m menos 1. Fíjense que acá todos tienen, los B, tienen subíndice, significa que estamos hablando de escalares de posición. Dentro del vector B1 solo miramos la ubicación PM-1, ¿sí? Y armamos los nuevos X, ¿sí?, que van a ser siempre normalizando el vector IM que calculamos antes, ¿sí? Y vamos a encontrar el PM nuevo, veníamos con PM-1, encontramos el PM nuevo, ¿sí?, como el entero más pequeño para el cual se cumple esta cuenta, ¿sí? Es una generalización de lo que venimos haciendo, ¿sí? Ya habíamos visto nosotros, ¿sí?, acá y en todos los anteriores, que teníamos estos cocientes, ¿sí?, que nos quedan menores que 1. ¿Por qué? Porque el lambda 1 es siempre mayor, así lo elegimos, que todos los demás lambda j. Acuérdense que ese j empieza en 2, así que no se encuentran lambda 1 y lambda 1, ¿sí? Entonces el límite, cuando m tiende a infinito, va a ser, como bien ya nos habíamos dado cuenta, que esa sucesión de los mu-m terminen encontrando ese autovalor dominante, ¿sí? Y dice, siempre y cuando elijamos x0 de modo que beta 1 sea distinto de 0. ¿Quién era beta 1? Beta 1 era el coeficiente, uno de los coeficientes, el coeficiente que acompañaba al B1 dentro de, cuando hacíamos la combinación lineal para x0, ¿sí? Entonces la elección de x0 es importante. Fíjense como una mala elección de x0 podría generarnos que nosotros no tengamos esta convergencia que estamos buscando, ¿sí? La sucesión de vectores xm va a converger al vector característico asociado a ese autovalor dominante, siempre que tenga norma 1 infinito, ¿sí? Ya habíamos dicho que trabajamos con norma infinito, ¿sí? Y el método de la potencia va a tener la desventaja que al principio, ¿sí?, como nosotros no conocemos los autovalores, no podemos saber si tiene o no un solo valor característico dominante. Nosotros no sabemos previamente cómo son esos autovalores. Entonces, por eso, el método no funciona siempre, a eso me refiero, ¿sí? Además, la elección de x0, ¿no? Es difícil elegir x0 para estar seguro, ¿sí?, de que realmente se va a cumplir esto del beta 1 distinto de 0, ¿sí? O sea, es un método que funciona en ocasiones, ¿no? No tenemos como otras cosas que hemos visto que tenemos garantías absolutas de funcionamiento, ¿sí? Esto lo van a ver bien en práctica. Bien, si tuviésemos que escribir el código, ¿sí?, el pseudocódigo para el método de la potencia, lo que vamos a hacer es seguir la demostración que hicimos recién, pero para la computadora, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es encontrar el autovalor dominante y el autovector asociado a ese autovalor, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué le vamos a ingresar? Le vamos a dar la dimensión de la matriz, el vector x, ¿sí?, la tolerancia y un número máximo de iteraciones. Y el método nos va a devolver el mejor, o sea, el valor aproximado característico dominante mu y su vector, ¿sí?, con norma infinita igual a 1 o un mensaje. Bien. Entonces, fíjense, vamos a tomar k igual a 1, ¿sí? Y acá empezamos con lo de obtener el entero más pequeño, ¿sí?, que ya lo tuvieron que hacer para el método de Gauss, ¿sí? Cómo programar, obtener el entero más pequeño, ¿sí?
Porque yo tengo que encontrar ese P0. ¿Sí? Yo tengo que encontrar el P0, el entero más pequeño, el P0. ¿Sí? Se los voy a ir escribiendo acá. Acá lo que quiere hacer es encontrar el P0. ¿Sí? El entero más pequeño es lo que yo les había comentado, es encontrar el primero, la primera componente donde la norma se alcanza. Lo que hablábamos hoy, ¿sí? ¿Por qué le pide el entero más pequeño? Es entero porque estamos hablando de posiciones, posición 1, 2, 3, o sea, por eso es entero, ¿sí? Y busca el más pequeño, significa que si yo tengo el vectorcito, ¿sí? El vectorcito lo alcanza en la posición 1 y en la posición 2 se va a quedar con la primera, ¿sí? Sería el entero más pequeño. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Entonces va a tomar, fíjense, la normalización de x lo va a tomar como x sobre SXP, ¿sí? Y ahí entra en un while. Mientras k sea menor o igual que n, vamos a hacer los pasos del 5 al 11. ¿Qué van a hacer? Y va a escribir el I1, ¿no? Igual a por x, va a guardar como primer mu el valor de IP, ¿sí? La posición P de I. Hasta ahí estamos siguiendo la demostración, ¿no? Va a volver a elegir el entero más pequeño, pero ahora para I, ¿sí? ¿Ven? Si IP le da 0, o sea, cuando yo miro entonces, una vez que tengo P, miro la posición P de I, si es nula, ¿sí? Significa que el valor característico es 0 y no podemos continuar, ¿sí? Si no, va a empezar a calcular el error, ¿sí? Entre X y la normalización de I, ¿sí? Y va a ir guardando en X esta normalización de I, ¿sí? Que va a ser la aproximación al vectorcito X. Va a chequear que ese error sea menor que la tolerancia para continuar, y si ya encontró que es menor que la tolerancia, nos va a dar la salida, y ya encontró a mu y a x con esos valores. Lo hace una vez, comprueba los errores, si no logra salir acá, actualiza el contador y sigue, ¿no? Ahora calcula el I2. Podés usar la norma infinita en Scilab, Lourdes, no hay problema, ¿sí? Entonces, cuando k es igual a 2, repite. Cuando k es igual a 3, repite. Hasta que sale por tolerancia. Una vez que se le acabaron, porque fíjense, esperen porque no llegó. Fíjense, cuando se les acabaron los n, porque este while era mientras k sea menor o igual que n. Cuando se le acabaron los n, bueno, y no lo encontró, salida, superamos el número máximo de iteraciones y termina. ¿Sí? Fíjense cómo en este código lo único que hacemos es calcular lo que nosotros ya hicimos en la demostración. ¿Sí? Entonces, a la hora de hacer un ejercicio práctico, me voy a seguir más con esta cuenta del código, ¿no? ¿Se entiende? Es más práctico, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y bueno, hay algunas cositas para observar, ¿sí? En el paso 7, tenga el entero P más pequeño, donde alcanza la norma de infinito I, ¿sí? Generalmente se garantiza que este índice finalmente se vuelva invariable, es decir, que no cambie. La rapidez con la que nosotros vamos a converger al autovalor dominante para mu
se va a determinar mediante la cuentita esta, que es la que hace toda la diferencia, lambda J sobre lambda 1 a la M. Pero como estos lambda J están ordenados, ¿sí? ¿No? Habíamos dicho que era lambda 1 mayor que lambda 2 y después mayor o igual que lambda 3, ¿no? La cuenta de lambda 2, la lambda 1 va a gobernar, ¿sí? Va a ser la mayor de todas, porque están ordenados. Entonces la rapidez de convergencia, ¿sí? Se va a calcular de esta manera, del orden que dé esa cuenta, y se dice que la sucesión converge linealmente a lambda 1. Así que la convergencia del método de la potencia es lineal, ¿sí? Hay casos en los cuales la matriz A pueda tener autovalores que no sean distintos. Fíjense que lo que pide es que el autovalor dominante sea el único que no esté repetido. Los otros se pueden repetir. Vieron que eran mayores iguales, no había mayores estrictos, solo con respecto al dominante, ¿sí? Ahora bien, si el autovalor dominante tiene una multiplicidad mayor a 1, podría converger, ¿sí? Para eso necesita que los autovectores que están asociados a lambda 1, serían más de 1, ¿no? Porque yo tendría una multiplicidad mayor para ese lambda 1, tendrían que ser linealmente independientes, y entonces en ese caso particular conseguiríamos que el procedimiento converja, ¿sí? En ese caso, ¿sí? Los autovectores van a convergir a un autovector de lambda 1, en esta norma de infinito que estamos trabajando, y sería una combinación lineal, ¿sí? De los autovectores correspondientes a ese autovector, ¿sí? Y va a depender fuertemente de la elección del vector inicial x0. Esta plaquita son casos particulares, ¿sí? Casos súper particulares, situaciones que podrían ocurrir. En la práctica van a analizar, ¿sí? Algunos casos particulares. Si nosotros tenemos este ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer este ejemplito. Nosotros tenemos esta matriz A. Ya de entrada sabemos cuáles son los autovalores, por una cuestión de simplicidad para el ejercicio. Entonces, si yo veo que tiene esos tres autovalores, ¿a ustedes les parece que el método va a converger? ¿Qué dicen? Serían linealmente dependientes, ¿no? ¿Qué cosa? Multiplicás 3 por un número y 2 por un número y obtenés 6. ¿Y eso qué asociación haces con el método de la potencia? ¿Cómo lo estás pensando? Contame. Me parece que lo que me pasó es que me quedé con lo anterior, pero como no hay otros 6, creo que no habría problema. No, mira, yo te lo cuento. Si a mí me dan esta matriz y me dicen que los autovalores son esos y me preguntan ¿qué onda el método de la potencia? Yo tengo que ver esto, mirá. ¿Cuál es el autovalor dominante? El 6. Yo tengo que escribir. Claro. Yo necesito ver que 6 es mayor que los otros. ¿Sí? ¿Ves? Si yo tengo el autovalor dominante verdadero, dominante, es decir, que acá no hay un igual, eso significa que el método podría converger. El tema es que después tenemos que ver la elección del x0, ¿no? Que lo hablamos. Yo no puedo garantizar la convergencia del método siempre, va a depender de mi elección de x0, aún teniendo los vectorcitos, los valores estos dominantes, yo tengo que ver la elección del x0, ¿sí? Lo que yo dije en la transparencia anterior de linealmente dependiente me refería a
a los autovectores. Si vos tenés en vez de tener acá el 6, ¿sí?, estricto, vos tuvieses 1, que aparece, por ejemplo, 2 veces el 6, estamos hablando de un caso en que tenemos que el dominante es múltiple, o tiene multiplicidad 2. Y cuando nosotros teníamos un autovalor con multiplicidad 2 y le calculábamos los autovectores, ¿te acordás que nos daba más de un autovector para ese mismo autovalor? Porque era doble. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí, buenísimo. Ok, ok. Bien, entonces yo voy a chequear que alguno de estos tres sea el dominante. En este caso es el lambda 1, ¿sí? Entonces, en principio, el método debería converger. Ahora tengo que elegir el x0, bendito, ¿sí? Vamos a arrancar con este. Este x0, ¿qué dicen ustedes? ¿Es unitario con respecto a la norma infinito? Sí. Sí, la norma infinito sería 1. Bien. Es unitario para la norma infinito. Bien. ¿Y en qué posición lo toma? La primera. La toma en las posiciones 1, 2 y 3. Me quedo con la primera, ¿sí? La 1. Si hubiera empezado, si lo hubiera tomado en las posiciones 2 y 3, ¿con cuál me quedo? Con la 2. Exacto, ¿sí? Entonces, calculamos a I1, la primera aproximación ahí, era A por X0, ¿se acuerdan? Bueno, multiplico A por X0 y me da esto. ¿Sí? Uy, espera. Esperen. Esto de acá, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, vamos a calcular la norma infinito del I1, ¿sí? ¿Cuánto nos da el máximo de este vectorcito verde? 10. Bueno, perfecto. Nos da 10. Bien. El primer mu1. ¿Quién era? ¿Quién iba a ser el primer mu1? El I1 normalizado. Bien. ¿Y cuánto da entonces? 10. 10. ¿Sí? Porque si yo agarro el I1, el máximo lo tomaba en 10 y lo divido por 1, me sigue dando 10. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. ¿Y el X1? ¿Quién va a ser el X1? El X1 era el I1, ¿sí?, dividido la norma del I1. Entonces yo voy a agarrar el vectorcito I1 y lo voy a tener que dividir a todos por lo que valía la norma de I1, que era 10. ¿Sí? Acá me queda 1, acá me queda 0,8 y acá me queda 0,1. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Entonces, nosotros tenemos la primera aproximación al autovector y la primera aproximación al autovalor. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, después
no seguimos, pero podemos calcular el mu2, el x2 y antes que eso el y2, ¿sí? Fíjense, acá tienen, ¿sí? ¿Cómo va? Fíjense que ahí yo obtuve el primero, ¿sí? Si yo sigo haciendo las cuentas, voy a obtener el segundo, ¿sí? Fíjense cómo coincide con la salida del código, ¿no? ¿Lo ven? Nosotros obtuvimos el 10 y el 10801. Si hacemos otra iteración, vamos a obtener esto y esto. ¿Lo ven? Acá tienen, en esta columna están todos los vectorcitos y en esta columna están todas las aproximaciones a el autovalor. ¿Ven? Miren, en la iteración 12, miren cómo a partir de la iteración 5, la cosa se va ya como estancando, ¿no? En lo que es el vector, ¿lo ven? Y en lo que es el autovalor, fíjense, arranca con 10, la primera aproximación es terrible. Y miren cómo ya las últimas 3, 4, ya se va quedando en el valor verdadero del autovalor, la aproximación, ¿sí? Que nos va dando. Por supuesto que estas aproximaciones ha parado acá en la iteración 12 porque le ha dado una cantidad de cifras significativas, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí, profe. Bien, entonces si yo lo miro con una determinada cantidad de cifras significativas al resultado, evidentemente le ha alcanzado para salir por tolerancia. O capaz que le puso cantidad máxima de iteraciones 12. ¿Sí? ¿Lo ven a eso, no? Sí, sí se ve. Bien, entonces, hasta acá el método de la potencia, ¿sí? Parece complicado por ahí la demostración, pero después hace siempre lo mismo, ¿sí? Bueno, vamos a ver, no nos queda tiempo ya mucho, vamos a retomar con esto el viernes, ¿sí? El viernes a las 13 se suman. Sí, profe, ¿por qué canal sería? Por el que está publicado. Yo tengo un Zoom del departamento ya publicado en color verde en la PEDCO. O sea, el mismo que usamos el viernes anterior, ¿no? El anterior. Sí, 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 Ok. sí, exacto. Ahí terminamos de hablar del método de la potencia inversa, que es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, la semana que viene recién ustedes van a empezar con la práctica de todo esto, así que tranquilos, que lo van a entender súper bien, ¿sí? ¿Tienen ustedes problemas con las fechas de los exámenes publicadas? Yo por mi parte no, profe. Bueno, comuníquense con Pablo, ¿sí? Comuníquense con él, que es el que va a definir la fecha. Lo que pasa es que, bueno, la fecha que estaba propuesta era para el feriado. Lo que pasa es que cuando vieron que con esto de la pandemia no sabemos cuándo es feriado y cuándo no es feriado, porque eso es dinámico también. Así que, bueno, esa es la intención, si no se tendrá que adelantar. Profe, ¿la fecha del examen no era el 2 del 7? Sí, era el 2 del 7, pero ustedes están necesitando claramente más tiempo, ¿o no? Claro, pero el 2 del 7 no es feriado, ¿o sí? Pero ustedes no llegan. Ah, no, 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 sí, 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 eso sí. Pero No, no, porque bueno, no hay... obviamente, nosotros lo que quisimos tener, ustedes ya saben, es pensando un poco en ustedes, en las preguntas que están haciendo, en lo trabado que están, lo que hacemos siempre, un poco tratando de entender que no estamos en las condiciones normales, entonces todos tenemos que ceder un poco y decir, bueno, necesitan los chicos más tiempo, para ayudarlos a ustedes en realidad. A nosotros no nos cambian nada, imagínense, tomar 2 semanas antes, nos liberamos antes, pero la idea es que ustedes aprueben. Esa es la idea. Pero bueno, obviamente, si no logramos consenso, tendremos que volver para atrás.
pensamos en pasarlo al 9 y el 9 feriado. Entonces, bueno, como que nos limita, ¿sí? A nosotros tampoco nos gusta tener que buscar otros días y molestarlos con todo eso, porque entendemos que tienen otras cosas que hacer. Pero bueno, si esas cosas que tienen que hacer son inamovibles, bueno, tendremos que buscar una alternativa. Seguiremos pensando. La idea era darles la buena noticia, pero si no funciona, volveremos para atrás. Seguro en el transcurso de estos días ya lo definimos del todo, así todo el mundo se organiza y nos despreocupamos. ¿Les parece? Dale, profe, gracias. Se entiende la propuesta, pero bueno, justo esa semana está medio complicada porque es el cierre, viste, de cuatrimestre, por eso es que a algunos se les coincidía y eso. Sí, sí, estamos todos los profes iguales, chicos. No es fácil poner un horario, ¿eh? No es fácil poner un horario porque más con los 360 alumnos que son ustedes, es dificilísimo que todo el mundo pueda. Es por eso. Así que bueno, vamos a estar cerrándolo en estos días y les vamos a estar contando. ¿Les parece? Dale, profe, buenísimo, gracias. Bueno, nos vemos mañana entonces a la 1, ¿sí?